Pues vamos a comenzar este tema, que es el tema, creo que de todos los temas, creo que es el más controversial en cuestión de la palabra del Señor, y es el arrebatamiento de la iglesia. Quiero ser muy respetuoso, hay diferentes posturas. Mi intención no es ofender a nadie, ni mi intención es traer controversia. Así que evitemos todos los comentarios. No estoy aquí para discutir si estamos correctos o estamos equivocados. Estoy aquí para exponer qué es lo que pensamos de acuerdo a la palabra de Dios, qué es lo que piensan las demás personas. Y si su creencia es diferente a la nuestra, pues la respetamos y decimos Dios lo bendiga. Pero también les pedimos que respeten nuestra postura de acuerdo a lo que hemos estudiado. Quiero decirles, llevo 40 años en el Evangelio, 30 de esos años estudiando diligentemente la palabra de Dios todos los días. Así es que el que les habla no es cualquier persona. Ahora, con eso tampoco quiero decir que estoy en lo correcto. Puedo estar equivocado en algunas cosas. Estamos aquí para aprender juntos, estamos aquí para caminar juntos, y muchas de las cosas simplemente las vamos a saber con exactitud cuando estemos en el reino de los cielos. Ahora, vuelvo a repetir, ese es un tema muy debatible. No estamos aquí para debatir, estamos aquí para simplemente exponer la información. Y si a usted le parece bien, y si a usted no le parece, también está bien conmigo. Lo lindo de todo esto es que no es un tema de salvación. Las diferentes posturas que hay no son temas de problema de salvación. Podemos ser salvos aunque estemos en diferente de opinión con respecto a este tema, pero sí es un tema muy importante en lo que es el conocimiento de la doctrina del Evangelio. Los últimos tiempos, todo un estudio de esto que se llama escatología. La escatología es un estudio que precisamente se encarga de estudiar los tiempos finales, y en todas las universidades y en todos los institutos bíblicos se le va a enseñar a usted escatología, porque es un estudio profundo de la palabra de Dios. Pues bien, entramos al tema. El arrebatamiento de la iglesia viene del griego harpagesomesa. Es un nombre bastante largo, seguramente no lo estoy diciendo bien. Pero ¿qué significa arrebatar, tomar para sí o llevarse algo que le pertenece? Este mismo palabra fue traducida del latín rapiumur. Rapiumur son palabras diferentes, que de ahí es donde viene la palabra rapto o llevarse. En inglés se usa mucho este término de la palabra, que es rapture o rapto. En lo personal no me gusta mucho esta traducción, porque también tiene una connotación que tiene que con llevarse algo a la fuerza, como que alguien raptó algo, como que alguien se robó algo, o alguien se llevó algo o alguien a la fuerza. Por eso no estoy muy de acuerdo con usar la palabra rapto. Estoy muy en acuerdo con usar la palabra arrebatamiento, porque el arrebatamiento tiene que ver con tomar o llevarse algo que a uno le pertenece. El arrebatamiento significa quitar algo que se encuentra en peligro. Por ejemplo, si usted ve a un niño que está en la calle y de repente viene un carro y usted agarra a ese niño y lo quita rápidamente, eso sería arrebatamiento. Usted está librando a alguien de un peligro, de algo que está por suceder. Por eso nosotros creemos que la palabra arrebatamiento es la mejor palabra a usar con respecto
a la venida del Señor y Dios llevarse a su iglesia. Ahora hay tres posturas con respecto al arrebatamiento. Antes de hablar del arrebatamiento, tenemos que hablar de qué nos está quitando el Señor, de qué nos está salvando el Señor. Tenemos que hablar de la tribulación. En los siguientes programas que vamos a dar, vamos a estar hablando más en fondo de la tribulación. Pero la tribulación, según la escatología, es una grandes situaciones difíciles que van a venir al mundo, que según los estudios van a durar por 7 años, donde la tierra va a sufrir muchos momentos difíciles. A eso se le llama la tribulación. Los primeros 3 años y medio la tribulación, los últimos 3 años y medio la gran tribulación. Muchos lo llaman a los 7 años la gran tribulación. Pero de eso se trata el arrebatamiento, de que Dios nos va a quitar de ese peligro que está por venir. La Biblia lo habla en Apocalipsis sobre 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios que vienen para la tierra. Y al final pues se va a encontrar lo que hemos dicho por mucho tiempo, que será el fin del mundo. Creo que todo el mundo está claro que va a haber un fin del mundo. Pues antes de ese fin del mundo va a suceder un periodo de tribulación de 7 años. Y antes de ese periodo de tribulación va a suceder el rapto, según nosotros lo entendemos. Como les decías, hay 3 diferentes posturas con respecto al arrebatamiento, no el rapto, el arrebatamiento. Lo primero sería la pretribulación. Somos aquellos que entendemos que antes de suceder la gran tribulación o la tribulación, vamos a ser quitados de la tierra. Vamos a explicar eso más a fondo un poquito más. Luego están los que dicen que son los de tribulación, los de la mitad de la tribulación. Ellos dicen la iglesia va a pasar 3 años y medio aquí, luego va a ser el arrebatamiento y luego viene la gran tribulación de otros 3 años y medio. Y la tercera postura, dicen, son los post-tribulación, que dicen ellos, no hay tal cosa como el arrebatamiento, o el arrebatamiento va a suceder después de la tribulación. Después que pasa toda la tribulación, Jesucristo viene en su segunda venida, y es ahí donde la iglesia va a ser tomada, pero va a ser después de la tribulación. Para simplificar este tema, vamos a ponerlo en 2 categorías. Vamos a ponerlo en la categoría de la pretribulación, aquellos que creemos que la iglesia se va antes de la tribulación, y luego aquellos que creen que es post-tribulación, porque los que están al medio no hay mucho fundamento bíblico para eso, entonces están más pegados a lo que sería la post-tribulación, o sea, después de la gran tribulación. Ahora, déjeme aclarar algo. El 99% de todos los cristianos y de todos los teólogos están en acuerdo de que la iglesia va a pasar por la pretribulación. Nos vamos a ir antes de la tribulación. El 99% están claros con eso. Ahora hay un grupo de personas que diría yo el 1%, siendo generoso, quizás menos que el 1%, son las personas que creen y están enseñando que la iglesia va a pasar por la tribulación a la mitad o al final, o toda la tribulación va a pasar la iglesia y luego nos vamos a ir con el Señor. Pues yo tengo un poquito de problema con eso, porque sería como decirle a 100 personas y preguntarles a 100 personas y decirles cuántos creen que el color de esta camisa que yo estoy utilizando es azul. Y el 99% de las personas dijeran, yo creo que el color de su camisa es azul, pastor. Pero habría un 1% de esos 100 y dijeran, no, yo creo que es gris. Entonces los que dicen que creen que es gris están viendo el logo aquí. Dicen, no, yo creo que la camisa es gris. Y ellos están seguros que la camisa es gris porque están viendo esto gris del logo.
pero la mayoría está viendo el azul de la camisa y dicen, el 99% están diciendo, nosotros estamos viendo que la camisa es azul. Pues así sucede con este tema y podemos preguntarnos cómo puede ser que el 99% de toda la humanidad estaría erróneo y el 1% de la humanidad estaría correcto. Por ellos argumentan este tema diciendo, pues precisamente por eso, porque todos están equivocados, es que se cree que el 1% está correcto. Pues no, las matemáticas no dan. Creo que el 99% que ve la camisa azul, creo que está en lo correcto. Pues bien, entonces quiero darle algunas citas que ustedes pueden estudiar sobre el arrebatamiento, porque sé que hay personas que quieren profundizar sobre este tema y quiero dejarles estas citas. Usted puede regresar a escuchar el video para que pueda estudiarlo en sus casas respectivamente. Mateo 24 puede estudiar, Marcos 13, Lucas 21, Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Tesalonicenses 5 y Primera de Corintios 15. Son las citas bíblicas donde más se encuentran estos versículos de donde se está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué piensan las personas que no creen de que la iglesia va a ser arrebatada o tomada antes de la gran tribulación? En primer lugar, ellos piensan que la palabra rapto no está en la Biblia. Y eso es un error. Sí está la palabra rapto, arpazo está en la Biblia y como ya le expliqué al principio, significa tomar o quitar, llevarse. Eso es lo que significa. Segundo, ellos creen que Mateo 24 dice que después de la gran tribulación, Él va a enviar a sus ángeles a recoger a sus elegidos. Y eso sí está en Mateo 24 al final, pero nosotros creemos que ese es cuando envía a sus ángeles a escoger, a tomar a sus escogidos, está hablando de los que se habían quedado en la gran tribulación y al final cuando el Señor viene se vuelve a llevar a estos que se han convertido a Cristo Jesús durante los 7 años de la tribulación. Ya a nosotros nos ha llevado antes y Él viene a recoger con sus ángeles a estos que han quedado aún. También ellos creen que esta enseñanza del arrebatamiento antes de la tribulación es una enseñanza que comenzó hace 200 años atrás, en 1830, por John Darby y por otro señor llamado Scofield. Eso es un error enorme, eso no es cierto. Todo lo que se ha hablado del arrebatamiento de la iglesia siempre ha sido desde los tiempos de Jesucristo. Recuerden que los discípulos le preguntaron a Jesús en Mateo 24, ¿cómo serán estos tiempos finales? ¿Cómo serán los tiempos del fin? Entonces, es algo bíblico que ha estado por todos los tiempos. Ahora, la Biblia o la iglesia nunca hablaba del arrebatamiento porque todos estamos esperando a Jesucristo, todos estamos esperando que Jesús venga por su iglesia. Nunca ha sido un tema debatible. Hasta hace algunos años atrás fue que surgió este 1% diciendo que el arrebatamiento es una enseñanza errónea y diciendo que todos, el 99% estábamos un error. Es entonces donde la iglesia tiene que hacer la defensa y decir por qué es que nosotros creemos en el arrebatamiento, pero ellos están en un error en pensar que solamente hace 200 años esta teología es nueva. Eso no es así. Cuarto, ellos creen de que esto fue inventado por Hollywood y que tuvo más auge a través de las películas de Dejados Atrás. Y eso tampoco es cierto. Hollywood simplemente hizo estas películas porque ya existían libros hablando del arrebatamiento y todo el mundo quería saber sobre los tiempos finales. ¿Y saben de dónde sacó Hollywood toda esta información? Pues precisamente de la Biblia. Además, ellos dicen de que no existe tal cosa como el arrebatamiento secreto. Y yo disputo esto diciendo el arrebatamiento no va a ser secreto. No sé de dónde han sacado la palabra secreta.
la iglesia va a ser levantada y todo el mundo se va a dar cuenta de que la iglesia no está aquí, que hay miles y miles de personas que han desaparecido y están en la presencia del Señor. Así que algo sucedió, ellos no van a saber qué, pero sí se van a dar cuenta que sucedió algo. La otra postura dice que en la Biblia se menciona que será al final de la última trompeta, y eso puede significar en medio de la tribulación o al final de la tribulación. Lo interesante de esto es que sí, la Biblia dice al final de la última trompeta, pero déjeme explicar esto. Hay muchas trompetas que se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis menciona 7 trompetas que van a ser sonadas, y ellos dicen será al final de la 7ª trompeta, o sea, al medio de la tribulación. Pues cuando Pablo escribió esto, ni siquiera se había escrito Apocalipsis, ni siquiera se habían mencionado las trompetas, así que Pablo está hablando de otra fiesta que se llama las fiestas de las trompetas. No se puede estar refiriendo a las 7 trompetas del Apocalipsis. También al final, cuando Jesucristo regresa para juzgar a la nación, dice la Biblia que va a venir al sonar de la trompeta. Entonces ellos creen que significa eso. Ahora, aclaremos algo. Jesucristo va a tener 2 venidas, una venida por su iglesia, donde nos vamos a encontrar con Él en las nubes, y la segunda venida, Él viene a la tierra. Eso se le llama la segunda venida, donde todo ojo lo verá. Son 2 actos diferentes, y ellos dicen no es así, solamente es un acto. Jesucristo viene a juzgar a las naciones al final de la tribulación, y ahí Él se lleva a su iglesia. Pues esto está difícil de entender, porque la Biblia dice que vamos a pasar tiempo en el cielo, y si la Biblia dice que Jesucristo se lleva a su iglesia, pero inmediatamente ahí mismo Él baja a la tierra a juzgar a la tierra, entonces significa que la iglesia no ha pasado por los cielos. En cambio, si Jesucristo se lleva a su iglesia, estamos en los cielos y luego regresamos con Jesús a juzgar a las naciones, porque la Biblia así lo explica, entonces hemos pasado tiempo en los cielos. Entonces tampoco cuadra esa postura de ellos. Lo séptimo es que ellos dicen que les preocupa de que la iglesia tenga que pasar por la tribulación y no esté preparada, porque personas como yo estamos hablando de que la iglesia va a ser quitada de la gran tribulación. Pues no es algo que debe preocuparnos, ¿verdad? Porque si ya sea que nos vayamos en el rapto, estamos con el Señor, y si nos toca quedarnos en la tribulación, estamos también con el Señor. El Señor nos va a ayudar. Yo no creo que nos vamos a quedar, pero si en caso nos quedamos, Dios va a proveer para su pueblo, para su iglesia, durante esos tiempos, y al final igual nos vamos a ir con el Señor. Esta postura de quedarse en el rapto está bien difícil de defender, de pasar el rapto está bien difícil de defender, porque va a ser un momento tan difícil, tan duro, que la Biblia lo habla, que no va a haber forma de muchas personas salvarse, de muchos cristianos salvarse. Entonces prácticamente todos moriríamos y nos iríamos en la resurrección de los muertos. Pero la Biblia dice que va a haber algunos que van a estar con vida. No todos van a resucitar, sino algunos vamos a ser transformados en el cielo para estar con el Señor. Entonces, para las personas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, tengo algunas preguntas. ¿Por qué dijo Jesús a los fariseos: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? En Mateo 3:7. Jesús estaba hablando a aquellos que estaban tratando de salvarse y bautizarse para ser salvos. Entonces Jesús, ¿por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Por qué Jesús habla? ¿Quién les enseñó de huir de la ira venidera? La ira venidera, todos estamos claros que es la tribulación. Y si uno puede salvarse de la tribulación, eso es lo que Jesús le está diciendo. ¿Quién les enseñó a salvarse de la tribulación? Y si tenemos que pasar por la tribulación, entonces no había forma de cómo salvarnos de esa ira venidera. La otra pregunta que tengo es:
¿Por qué Jesús dice no se turbe vuestros corazones? En Juan 14, 1, 3. No se turbe vuestros corazones, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para quienes vosotros, y si me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. La pregunta que yo tengo es, Jesús dice, no se turbe vuestros corazones. Si nos tocaría pasar por la gran tribulación, nuestros corazones estarían muy turbados, déjenme decirle, porque es muy difícil lo que va a venir a la tierra en la tribulación. Y si tuviéramos que la iglesia pasar por la tribulación, no había forma de que nuestros corazones no estuvieran turbados. Pero Jesús dice, no se turbe vuestros corazones, voy a preparar lugar y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. También tengo otra pregunta. ¿A qué hora habla el Señor? ¿De qué hora habla el Señor que nos va a librar? Según Apocalipsis 3:10. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba los que habitan sobre la tierra. Todos sabemos que la obra de la prueba que habla aquí la Biblia está hablando de la gran tribulación. Entonces, ¿por qué dice el Señor que Él lo va a librar, nos va a librar de la obra de la prueba? Porque dice, también lo guardaré de la obra de la prueba, que es esta hora de la prueba que está por venir sobre el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Entonces, si Dios dice que nos va a librar de la hora de la prueba, yo creo eso, que Dios nos va a llevar antes de la gran tribulación. Y también dice en 1 Tesalonicenses 1:10, dice, y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesucristo o a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una vez más, nos libra de la ira venidera, y todos sabemos que la ira venidera va a ser la tribulación. Y por último, la última pregunta que tengo para ellos es, ¿de qué redención está hablando el Señor en Efesios 4:10? Dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. La palabra redención significa transformación, renovación, ser tomados para con Dios. Entonces el Espíritu Santo va a venir y nos va a llevar a nosotros. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Pues la iglesia siempre ha estado esperando de que Dios venga y redima a su pueblo, a su iglesia, para poder irnos con el Señor. Pues bien, quiero darle algunas citas bíblicas que apoyan a lo que nosotros creemos. Dice la Biblia que Él va a venir como un relámpago en la noche, como un relámpago que se ve de un extremo a otro. Usted sabe que los relámpagos son fuertes, se va a escuchar un estruendo. La voz del Señor, dice la Biblia en Apocalipsis, es un estruendo, son rayos, relámpagos, truenos, un estruendo, trompetas, y nosotros vamos a escuchar esa voz que nos diga, vengan acá, y nosotros vamos a subir, los sellados por el Espíritu Santo, porque tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Vamos a subir a encontrarnos con nuestro Señor en las nubes. Si usted no conoce a Cristo Jesús, déjeme, le pido, entregue su vida a Cristo Jesús, pídale perdón a Dios por sus pecados, crea en su corazón y Dios le va a la salvación a su vida. Dice la Biblia en Mateo 24, dice que va a venir como un relámpago. Inmediatamente después de la tribulación vendrá, justo después vendrá
de la tribulación vendrá el Señor. Entonces habla de dos cosas diferentes. El relámpago donde lleva a su iglesia, luego viene la tribulación y después de la tribulación es la segunda venida de Jesucristo que viene a juzgar al mundo. Ahora, muchas personas toman esto y dicen, no, ves, ¿se das cuenta? Malentienden o leen mal. Mateo 24 dice, te das cuenta que está diciendo que el Señor va a venir después de la tribulación. Y lo que está diciendo es que después de la tribulación Él viene a juzgar al mundo. En el verso 27 dice, porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Está hablando de la venida del Hijo de Dios. Es ahí, viene por su iglesia, está hablando de una venida y luego habla de otra venida después de la tribulación. Ponga atención. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, queriendo decir, los cuerpos que han muerto en Cristo Jesús se van a juntar juntamente en los cielos donde moran las águilas. ¿Se da cuenta? Serán transformados su cuerpo, y si nosotros estamos aquí, nos vamos a juntar juntamente en el lugar donde están las águilas. En el verso 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ven la diferencia? En el primero viene como un relámpago, vendrá el Hijo del Hombre, y aquí explica otra venida que es donde viene a juzgar a las naciones. Bien, dice también la Biblia que será como los días de Noé. En Mateo 24, 37 al 39 dice, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, ponga atención a esto, ellos estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento hasta que el día que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Si estamos en la tribulación, no vamos a estar tranquilos, no vamos a estar comiendo y bebiendo y casándonos y trabajando como que nada está pasando, porque grandes cosas estarían pasando en la tribulación. En cambio, estos días que estamos viviendo, todo el mundo vive normal. Estamos comiendo, bebiendo, casándonos, teniendo hijos, trabajando, haciendo todo normal. Y de repente va a venir el arrebatamiento de la iglesia. Dice la Biblia que de la misma forma como en los tiempos de Noé, así va a ser el tiempo cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, este texto tampoco concuerda con los que dicen vamos a estar en la tribulación, porque si estuviéramos en la tribulación no pudiéramos estar tan tranquilos como este texto nos está diciendo que va a pasar. En Marcos 13:18 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque vendrá tribulación la cual nunca ha habido ni habrá. Es importante notar que dice que vuestra huida no sea en invierno, que cuando venga la huida del Señor no sea en un tiempo donde estamos descuidados, sino que estemos preparados. Dice orar y velar, estar preparados, no estén distraídos. ¿Qué pasa en el invierno? Cada quien está en su casa, ¿verdad? No hay mucha actividad hacia afuera, cada quien está encerrado. Pues va a venir de repente este arrebatamiento. Dice que vuestra huida, ¿por qué dice la palabra huida? Porque seremos quitados de este mundo. Y luego dice, porque vendrá gran tribulación como nunca ha existido ni nunca existirá. En Lucas 21:28, 31 y 36 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, urgíos y levantar nuestra cabeza. Es importante que estemos
con la cabeza mirando al cielo, mis hermanos. Amén. Con una mano trabajando en la tierra, pero con otra mano adorando y sirviendo a nuestro Dios. Dice estar erguidos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿De qué redención está hablando? ¿De qué redención está hablando? La palabra redención significa que transformados, ser quitados, ser tomados para el Señor. En el verso 31 dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿De qué reino de Dios está hablando? Del reino de Dios que Jesucristo prometió. Voy a ir a preparar un lugar. El reino de los cielos se ha acercado. La predicación del Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Si tuviéramos que pasar por la tribulación, serían malas noticias de salvación, ¿verdad? Tuviéramos que sufrir tanto para poder ser salvos. Pero son buenas nuevas de salvación. El Señor nos va a quitar de la ira venidera, como ya lo expliqué antes. Dice, velar pues en todo tiempo y oración, y seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo de Dios. Vuelvo a mencionar que dice ser digno de escapar de las cosas que vendrán. ¿Cómo va a poder la gente escapar de las cosas que vendrán si viene destrucción a toda la tierra? Vamos a estar estudiando sobre los sellos. Una tercera parte del mundo se muere. Imaginen, 2 billones de personas van a morir en los primeros sellos. Luego otra tercera parte, otros 2 billones van a morir. Entonces va a haber mucha mortandad, mucho sufrimiento, mucho dolor. De eso dice, es ser digno de escapar. ¿Cómo la iglesia va a poder escapar? No hay otra forma de escapar más que Dios nos lleve con Él y estar de pie delante del Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4, 17, 18 dice de esta manera: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo, y así estaremos siempre con el Señor. Vemos la palabra arrebatamiento una vez más. Él viene y arrebata a su iglesia. En el verso 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo sé que estas palabras que yo le estoy dando es de aliento a ustedes, saber de que vamos a ser arrebatados y no va a pasar por la tribulación ni la gran tribulación. No tenemos que sufrir todo eso. Nos podemos alentar con estas palabras. Pero si yo les dijera a ustedes, mis queridos hermanos, tenemos que pasar por los 7 años de la tribulación, eso no sería aliento para ustedes, ¿cierto? No habría forma de alentarnos con estas palabras. Jesucristo viene por nosotros, pero vamos a sufrir mucho, mis queridos hermanos. No sería aliento para nosotros, pero aquí dice alentados con estas palabras. ¿Por qué? Porque está hablando de que el Señor viene por su iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, dice Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. El Señor va a venir. Lo de palabra de ladrón en la noche significa que va a venir en el tiempo que menos los esperamos, pero que el Señor va a venir por su iglesia. Le está hablando a los hermanos, le está hablando a la iglesia acerca de los tiempos. No necesito explicarles, mis queridos hermanos. No necesitan que yo les escriba porque vosotros sabéis, le está hablando a la iglesia, que el día del Señor va a venir. El Señor viene por nosotros. Esa era la esperanza de la iglesia desde los tiempos de Pablo, desde los tiempos de los discípulos hasta el día de hoy. Esa es la esperanza que tenemos. En 1 Tesalonicenses 5 y 9 dice de esta manera, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿De qué ira está hablando? De la gran tribulación, la ira de Dios, de la gran tribulación. Y dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a pasar por la ira venidera. Dice,
quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivimos juntamente con Él. Ya sea que velemos, estemos con vida, o que durmamos, estemos muertos, vamos a vivir juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros. Vuelve a decirlo Pablo, vuelve a decirlo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis hasta el día de hoy. Así que vamos a ver que vamos a ver todo esto, y voy a terminarles con este último versículo en 1 Corintios 15, 23, 24. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cada cosa va a pasar en su debido orden. Primero la resurrección de Cristo. Primero Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ok? ¿Ve el orden? Voy a explicarlo. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo resucitó, ¿cierto? Luego las primicias. Dice la Biblia que las tumbas se abrieron y hubieron personas que resucitaron juntamente con Jesucristo. Y aquellos que están muertos en Cristo Jesús son las primicias. Y luego dice, luego los que son de Cristo, o sea nosotros, los que somos de Cristo, en su venida por su iglesia. Jesucristo viene por su iglesia. Y en el verso 24 dice, luego el fin, o sea, todo esto va a pasar. Jesucristo, las primicias, nosotros en su venida. Pero en el verso 24 dice, luego el fin, o sea, después de todo esto, después de que Jesucristo se lleva a su iglesia, entonces viene el fin. Luego el fin cuando entregue el reino de Dios a su Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potestad. Bueno, les he dado bastante, sé que me he pasado un poquito en el tiempo, pero les he dado todo lo que tenía que darle y decirle. Es muy difícil creer en el arrebatamiento después de la tribulación. Es mucho más fácil creer en el arrebatamiento antes de la tribulación. Pero déjeme decir esto, si por alguna razón estamos equivocados, usted no se preocupe, nos vamos con el Señor. Nos vamos con el Señor. Si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, nos vamos con el Señor. Voy a terminarle con este chiste. Para aquellos que nos vamos antes, vamos a ir a disfrutar 7 años en las bodas del Cordero. Y para aquellos que consideran que se va a ir después, allá lo vamos a estar esperando en la boda del Cordero. Así que relajémonos todos y creamos que el Señor viene por su iglesia. Digo esto con mucho respeto a todos los que tienen diferente postura, pero esta es la postura que nosotros creemos. Así que vamos a orar y vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Es importante que si usted no conoce al Señor, no ha hecho la paz con el Señor, solamente Jesucristo lo puede salvar, solamente Jesucristo puede ayudarlo a que usted se vaya al cielo con Él, al lugar que Él ha preparado para usted. Oremos todos juntos. Padre, te damos gracias por la santa esperanza de la salvación y la santa esperanza de la Biblia. Señor, creemos que tú eres el Mesías y creemos que tú eres el Señor, el que vino a salvar al mundo. Dice la Biblia que tú no retardas tu promesa, porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, yo te pido, si hay alguien escuchando esta voz humilde, Señor, que pueda conocerte como Señor y Salvador en sus vidas, Señor. Que no solamente confiese con su boca, pero te crea en su corazón que tú eres el Señor, que tú eres el Mesías y tú eres el Salvador, y que perdones sus pecados, Señor, y que laves a través de tu sangre sus ropas para que estén listos para volar con nosotros a las nubes y encontrarnos con nuestro amado Jesucristo. Gracias por la esperanza de la redención, gracias por la esperanza del arrebatamiento, gracias por la esperanza de librarnos de la ira venidera. Te bendecimos y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús nuestro Señor.
Amén. Mis queridos hermanos, Jehová los bendiga y Jehová los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Jehová escuche sus oraciones cuando claman, y Jehová ponga en ustedes de su paz. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Los quiero mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Nos vemos con la ayuda del Señor el próximo martes, si así el Señor nos permite. Dios me lo guarde, Dios me lo proteja. Bendiciones.